Los días previos a la cirugía transcurrieron en un silencio extraño, como si todo ya estuviera decidido pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Kimberly seguía con su rutina dentro de lo posible, organizando papeles, dejando cuentas pagadas, anotando recordatorios en su antiguo cuaderno negro, ese que la había acompañado desde los tiempos de la pequeña oficina mecánica de su esposo. A veces se detenía más de lo normal en detalles mínimos, como si inconscientemente estuviera preparando todo para una ausencia temporal que le generaba más miedo del que admitía. Aún así, cada vez que pensaba en lo que vendría, recordaba las palabras de sus hijos en la mesa aquel domingo. «Vamos a estar contigo», le habían dicho. Y ella, que no era ingenua pero sí profundamente leal, eligió confiar. No porque no viera las grietas, sino porque necesitaba creer que, al menos esa vez, no estaría sola. El día de la operación llegó temprano, con ese frío típico de hospital que parece meterse directamente en los huesos. Kimberly fue ingresada antes del amanecer, con el cabello cuidadosamente recogido y una expresión tranquila que no reflejaba del todo lo que sentía por dentro. Miraba la puerta cada vez que alguien pasaba, esperando ver a alguno de sus hijos entrar, aunque fuera para un saludo rápido antes de que la llevaran al quirófano. Pero ese momento nunca llegó. Cuando finalmente la trasladaron, lo hizo en silencio, sosteniendo la sábana con las manos y mirando al techo, intentando no pensar demasiado. La cirugía fue larga y cuando despertó ya en la habitación, lo primero que hizo fue girar levemente la cabeza hacia la silla al lado de la cama. Estaba vacía, no había flores, ni bolsas, ni siquiera un mensaje escrito. Solo el sonido constante de las máquinas y una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de ella hubiera empezado a romperse sin hacer ruido. Los días previos a la cirugía se fueron acomodando dentro de una rutina que, vista desde afuera, parecía normal, pero una tensión silenciosa que Kimberly no conseguía ignorar del todo. A pesar del dolor constante en la cadera, ella insistía en caminar por la casa, revisando cajones, organizando documentos, dejando cuentas pagadas y pequeñas anotaciones escritas con su letra firme en el viejo cuaderno negro, que había usado durante décadas para controlar todo lo relacionado con la familia. No era solo organización, era una necesidad de dejar todo en orden, como si anticipara que algo no saldría exactamente como esperaba. En algunos momentos se detenía apoyada en la mesa de la cocina, respirando más lento, no por el dolor físico, sino por una inquietud que no sabía explicar. Aún así, cada vez que ese pensamiento incómodo aparecía, ella lo empujaba hacia un rincón de la mente recordando las promesas de sus hijos. Se repetía que no estaba sola, que esta vez sería diferente, que después de tantos años dando sin medir, finalmente le tocaría recibir algo de vuelta. No era una expectativa exagerada, era lo mínimo, y aún así había algo dentro de ella que no terminaba de se calmar. El día de la operación comenzó antes de que amaneciera completamente, con ese tipo de luz fría y apagada que hace que todo parezca más distante de lo que realmente es. Kimberly llegó al hospital acompañada únicamente por un conductor de aplicación que apenas intercambió palabras con ella, y ese detalle, aunque pequeño, ya marcaba una diferencia importante con lo que había imaginado. Su mente en algún momento había esperado que al menos uno de sus hijos insistiera en llevarla, en acompañarla, en estar presente en un día que claramente no era cualquier día. Pero no ocurrió. Durante el ingreso, mientras firmaba documentos y respondía preguntas mecánicamente, sus ojos buscaban de forma casi automática la puerta de la sala, como si en cualquier instante alguien fuera a aparecer diciendo que hubo un retraso, una excusa, cualquier cosa que justificara la ausencia. Cuando finalmente la llevaron hacia el quirófano, el pasillo le pareció más largo de lo normal, no por la distancia sino por la sensación de estar atravesando ese momento completamente sola. Y cuando despertó horas después, con el cuerpo pesado, la boca seca y la mente aún confusa, lo primero que hizo fue girar la cabeza con esfuerzo hacia la silla al lado de la cama. Estaba vacía. No había nadie, ni una bolsa, ni una prenda olvidada, ni un gesto mínimo que indicara que alguien había pasado por allí. Solo el silencio y una realidad que empezaba a mostrarse de una forma que ya no podía ser ignorada. Las primeras horas después de la cirugía pasaron de una forma lenta y pesada, como si el tiempo dentro de aquella habitación se moviera en otro ritmo, más arrastrado, más denso. Kimberly sentía el cuerpo entumecido, con una mezcla de dolor controlado por medicamentos y una incomodidad constante que no desaparecía completamente en ningún momento. Cada pequeño movimiento exigía un esfuerzo que antes habría sido impensable para ella,
y eso, más que el dolor físico, la dejaba inquieta. Aún así, lo que más ocupaba su mente no era la cirugía en sí, sino la ausencia que se hacía cada vez más evidente. De vez en cuando miraba la pantalla del celular, esperando algún mensaje, alguna llamada perdida, cualquier señal de que sus hijos estaban al menos pensando en ella. Pero la pantalla seguía igual, silenciosa, indiferente. Intentó justificarlos en un primer momento, imaginando compromisos, imprevistos, cosas que pudieran explicar por qué nadie había aparecido aún. Era un intento casi automático de proteger la imagen que tenía de ellos, una forma de no encarar de frente lo que empezaba a parecer obvio de más. Fue en la tarde del segundo día cuando la enfermera Hannah entró por primera vez en la habitación con una atención diferente a la habitual. No era solo profesionalismo, era algo más cercano, más humano, algo que Kimberly no había sentido desde que llegó al hospital. Hannah era una mujer de unos 40 y pocos años, de mirada atenta y voz suave, que notó rápidamente detalles que otros pasaban por alto. El cabello de Kimberly desordenado, el vaso de agua intacto, el celular siempre cerca pero sin uso. Sin hacer preguntas invasivas, empezó a ayudarla con pequeños gestos, acomodándole la almohada, preguntando si necesitaba algo, hablando lo justo para no incomodar, pero lo suficiente para romper ese silencio pesado que se había instalado en el ambiente. En un momento específico, mientras la ayudaba a sentarse con cuidado, Hannah preguntó de forma natural si alguien de la familia iba a visitarla ese día. La pregunta fue simple, sin carga, pero tuvo un efecto inmediato. Kimberly dudó antes de responder, como si necesitara organizar sus propias palabras para que hicieran sentido. Y fue en ese pequeño intervalo, en esa pausa incómoda, que algo dentro de ella empezó a cambiar, porque por primera vez no tenía una respuesta clara que pudiera sostener sin mentirse a sí misma. A partir daquele momento, os dias começaram a se acumular de uma forma difícil de ignorar, porque já não eram apenas horas de espera, eram sinais claros de ausência. Kimberly passou a acompanhar o tempo não pelo relógio na parede, mas pelos turnos das enfermeiras, pelas bandejas de comida que chegavam e saíam quase intactas, pelas sessões de fisioterapia que exigiam mais dela do que ela imaginava conseguir suportar. A cada novo dia, a expectativa de ver um dos filhos entrando pela porta diminuía um pouco mais, mas nunca desaparecia completamente. Ainda havia aquele resto de esperança, pequeno, teimoso, que insistia em dizer que talvez estivessem esperando o momento certo, que talvez fossem aparecer todos de uma vez. Mas isso nunca acontecia. Em vez disso, vinham mensagens curtas, respostas demoradas, desculpas vagas que não se sustentavam quando colocadas lado a lado. Kimberly lia cada uma delas com atenção, como se estivesse procurando algo escondido nas entrelinhas, algum sinal de preocupação real. Mas não havia. E quanto mais ela percebia isso, mais difícil ficava continuar justificando o que, no fundo, já não tinha justificativa. En ese punto, mientras Kimberly miraba el techo del hospital con los ojos abiertos durante la noche, algo dentro de ella empezó a organizarse de otra forma, como si finalmente estuviera viendo una verdad que siempre había estado ahí. Y si tú que estás leyendo esto has llegado hasta aquí, quizás también has sentido algo parecido. En algún momento, esa sensación de estar dando más de lo que recibes. Si te pasa, deja en los comentarios desde dónde estás leyendo, porque a veces uno cree que está solo, pero no lo está. Y fue justo en medio de ese silencio que Kimberly entendió que no se trataba de un retraso, ni de un mal momento, sino de algo mucho más profundo. Una ausencia que no empezó en el hospital, sino mucho antes, solo que ahora ya no había forma de ignorarla. En el 15º día, cuando finalmente recibió el IC-100 alta, Kimberly ya no cargaba la misma expectativa de antes, pero aún así había un resto de esperanza que no conseguía eliminar por completo. Antes de salir del hospital, con la ayuda del andador y movimientos todavía inseguros, se sentó en el borde de la cama y tomó el celular con las manos más temblorosas de lo que le gustaría admitir. Llamó primero a Richard, luego a Lucy, después a Mark y por último a Brian. Ninguno contestó. Las llamadas caían directamente al buzón de voz o simplemente no se completaban. Intentó una vez más, insistió un poco, como si esa insistencia pudiera cambiar algo, pero el resultado fue el mismo. Hannah, la enfermera que había estado atenta a cada detalle durante esos días, observaba la escena con discreción y se acercó suavemente, preguntando si alguien ya venía en camino. Kimberly respondió que sí, con un leve movimiento de cabeza, aún sabiendo que no era verdad. Esa pequeña mentira no era para engañar a nadie. Era una forma de proteger lo poco de dignidad,
que aún sentía en ese momento. Sin otra opción, pidió un coche por aplicación allí mismo, sentada en la silla de ruedas cerca de la salida del hospital. El trayecto hasta su casa fue silencioso, marcado por el sonido del tráfico y por pensamientos que ahora ya no eran confusos, sino organizados de una forma incómodamente clara. Cuando llegó, bajó con dificultad, apoyándose en el andador, y tardó más de lo habitual en conseguir abrir la puerta. La casa estaba exactamente como la había dejado, pero al mismo tiempo parecía distinta, vacía de una forma que no era solo física. Caminó despacio hasta la cocina y abrió la nevera, encontrando prácticamente nada más que algunos alimentos olvidados y vencidos. No había comida preparada. No había señales de que alguien hubiera pasado por allí ni siquiera por unos minutos. Fue en ese instante, de pie frente a la nevera abierta, rodeada de silencio, que algo cambió de forma definitiva. La tristeza que venía conteniendo dio lugar a una sensación, más firme, más lúcida, casi fría. Ya no se trataba de esperar. Se trataba de entender, de una vez por todas, el lugar real que ocupaba en la vida de aquellos a quienes siempre había puesto por encima de sí misma. Esa misma tarde, todavía con el cuerpo dolorido y los movimientos limitados, Kimberly se sentó lentamente en la mesa de la cocina, apoyando el andador a un lado, como si ese objeto ya formara parte de una nueva versión de su vida que no había pedido. Durante unos minutos no hizo nada. Solo se quedó mirando la superficie de la mesa, intentando organizar lo que sentía. No había lágrimas. No había un colapso emocional como alguien podría imaginar. Había algo distinto, más silencioso y más profundo, como una claridad incómoda que no dejaba espacio para excusas. Fue entonces cuando, casi por reflejo, se levantó con cuidado y caminó hasta el cuarto donde guardaba documentos importantes. Abrió un cajón específico, sin dudar, y sacó el viejo cuaderno negro. Ese cuaderno había sido su herramienta de control durante décadas, donde registraba gastos, ingresos, préstamos, fechas, todo. Lo llevó de vuelta a la mesa y lo abrió con una calma que contrastaba con todo lo que estaba empezando a comprender. Al pasar las páginas, una por una, Kimberly no estaba simplemente revisando números. Estaba reconstruyendo una historia que hasta ese momento había preferido no interpretar. Allí estaban anotados los préstamos hechos a Richard que nunca fueron devueltos, los meses de alquiler que Lucy dejó de pagar y que ella cubrió sin reclamar, el plan de salud costoso que seguía pagando para Mark incluso después de que él tuviera condiciones de hacerlo por sí mismo, y las transferencias mensuales para Brian, que ya no tenía ninguna justificación real más allá de la costumbre. Todo estaba ahí, detallado, fechado, organizado con la misma disciplina de siempre. Pero esa vez, la lectura fue diferente. Por primera vez no estaba viendo esos registros como actos de amor o ayuda, sino como un patrón continuo de entrega sin retorno. Y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía algo que ya no podía ignorar. No era un episodio aislado de abandono, era el resultado lógico de años en los que ella enseñó, sin darse cuenta, que siempre estaría disponible, sin condiciones, sin límites. Esa noche Kimberly no encendió la televisión ni intentó distraerse con nada. Se quedó sentada en la misma silla durante horas, con el cuaderno abierto frente a ella, como si estuviera terminando de procesar algo que llevaba años acumulándose sin ser nombrado. El dolor en la cadera seguía ahí, constante, recordándole que su cuerpo también tenía límites, pero ya no era lo que más pesaba. Lo que realmente ocupaba su mente era la claridad que había surgido casi de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba justificando a nadie. No estaba buscando razones externas ni acomodando la realidad para que doliera menos. Estaba viendo las cosas como eran, sin suavizar nada. Y eso, aunque incómodo, también traía una sensación nueva, una especie de firmeza que no dependía de nadie más. Fue en ese estado, en ese silencio largo y consciente, que tomó una decisión que no había considerado seriamente antes. Ya no iba a seguir sosteniendo una dinámica que claramente no era recíproca. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por la ventana de la cocina y Kimberly sostenía el teléfono en la mano durante algunos segundos antes de marcar, algo dentro de ella ya estaba completamente decidido. Y si has llegado hasta este punto de la historia, tal vez te estés reconociendo en pequeñas cosas que parecían normales hasta que dejaron de serlo. Si es así, cuéntame desde dónde estás leyendo esto y compártelo con alguien que también necesite escuchar algo así. Porque a veces ese pequeño gesto puede cambiar la forma en que alguien ve su propia vida. Sin pensarlo más,
Marcó el número del antiguo abogado de su marido, el señor Miller, un hombre que conocía no solo los documentos, sino también la historia completa de todo lo que habían construido durante décadas, y le dijo, con una calma que no dejaba espacio para dudas, que necesitaba revisar absolutamente todo. La reunión con el señor Miller ocurrió 2 días después, en un despacho que Kimberly conocía desde hacía años, pero que esa vez le pareció distinto, como si estuviera entrando en él desde otra posición. Llegó despacio, apoyándose en el andador, pero con una postura firme que no dejaba lugar a dudas sobre su estado mental. Miller la recibió con respeto, notando de inmediato que no se trataba de una visita común. Después de los saludos iniciales, Kimberly fue directa. No dio rodeos, no suavizó palabras. Le explicó lo que había pasado en el hospital, la ausencia de sus hijos, y sobre todo, lo que había comprendido al regresar a casa y revisar sus propios registros. Mientras hablaba, no había dramatismo en su voz, sino una claridad precisa, casi administrativa, como si estuviera describiendo una situación que finalmente había decidido enfrentar sin filtros. Miller escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas con atención, entendiendo que ese momento tenía más peso del que aparentaba. Fue entonces cuando el abogado empezó a revisar los documentos más recientes relacionados con los bienes de Kimberly, y le explicó algo que ni siquiera ella había dimensionado completamente. Los terrenos donde estaban los antiguos inmuebles que ella y su esposo habían comprado con tanto esfuerzo ya no eran simples propiedades modestas. Con los cambios urbanísticos de los últimos años, esa zona se había convertido en un punto de alto interés comercial. El valor de esas propiedades se había multiplicado de una forma significativa, colocándola, sin exageración, en una posición financiera mucho más fuerte de lo que cualquiera de sus hijos imaginaba. Kimberly escuchó todo sin mostrar sorpresa exagerada, pero por dentro algo se acomodaba de forma definitiva. No era solo el abandono lo que estaba en juego. Era el hecho de haber sido subestimada durante años, tratada como alguien frágil, dependiente, cuando en realidad era la persona que había sostenido todo, incluso financieramente. Y en ese instante, con toda esa información sobre la mesa, dejó de verse como una mujer que había sido dejada atrás, y empezó a reconocerse como alguien que simplemente había permitido demasiado. Cuando salió del despacho ese día, Kimberly ya no caminaba exactamente igual. El andador seguía ahí. El dolor también, pero su forma de sostenerse había cambiado. No era algo visible para cualquiera, pero estaba en la manera en que levantaba la cabeza, en la forma en que miraba a las personas, en la ausencia total de duda en sus movimientos. Al llegar a casa, no se sentó a descansar como habría hecho antes. Fue directo a la mesa, abrió nuevamente el cuaderno negro y con el teléfono al lado empezó a hacer algo que había evitado durante años: actuar. Llamó primero a Lucy. Esta vez no hubo tono suave ni explicaciones largas. Le informó con claridad que el alquiler atrasado debía ser regularizado en un plazo específico. No hubo discusión, no hubo espacio para evasivas. Después llamó a Brian y con la misma firmeza comunicó que las transferencias mensuales se detenían de inmediato. La reacción del otro lado fue de sorpresa, incluso de incomodidad, pero Kimberly no se detuvo a suavizar nada. No era rabia lo que la movía, era una decisión tomada desde un lugar mucho más estable. En los días siguientes hizo lo mismo con los demás. A Mark le informó que el plan de salud que ella pagaba sería cancelado en un plazo determinado, dejándole tiempo suficiente para asumir esa responsabilidad por su cuenta. A Richard le recordó el préstamo pendiente, con fechas, valores y condiciones claras para devolución. Cada conversación tenía el mismo tono, directo, objetivo, sin espacio para manipulación emocional. Y como era de esperarse, las respuestas comenzaron a cambiar rápidamente. Lo que antes eran silencios o mensajes breves se transformó en llamadas más frecuentes, intentos de explicación, incluso pequeños gestos que parecían preocupación, pero que llegaban tarde de más. Kimberly escuchaba todo con atención, pero ya no reaccionaba de la misma forma. No se dejaba llevar por promesas ni por cambios repentinos de actitud. En lugar de eso, anotaba cada conversación, cada compromiso, con la misma precisión de siempre. Y fue justamente en ese momento, observando ese cambio repentino, en el comportamiento de sus hijos, que algo se confirmó dentro de ella. No era amor lo que los movía, era la incomodidad de perder aquello que siempre habían tenido garantizado. Fue entonces cuando Kimberly tomó la decisión de reunirlos nuevamente,
en el mismo lugar donde semanas antes había escuchado promesas que ahora ya no tenían ningún peso real. Organizó una cena de domingo, sencilla, sin detalles exagerados, enviando un mensaje directo en el que decía que necesitaba hablar de asuntos importantes. La respuesta de los 4 fue rápida, cada uno movido por su propia interpretación de lo que eso significaba. Algunos pensaron que se trataba de algo relacionado con su recuperación. Otros empezaron a sospechar que podía tener que ver con el dinero, especialmente después de los cambios que ella había iniciado en los días anteriores. Pero ninguno consideró seriamente la posibilidad de que Kimberly estuviera completamente lúcida, consciente de todo, y mucho menos que hubiera decidido asumir el control de forma definitiva. Esa subestimación que durante años pasó desapercibida, ahora jugaba a favor de ella. El domingo, la casa estaba organizada como siempre, limpia, silenciosa, con la mesa puesta de forma simple pero cuidada, exactamente como Kimberly había hecho durante toda su vida. Se arregló con atención, eligiendo ropa discreta pero elegante, y acomodando su cabello gris con el mismo cuidado de siempre, manteniendo esa presencia firme que nunca dependió de la edad. Cuando los hijos comenzaron a llegar, uno por uno, la atmósfera se volvió densa sin necesidad de palabras. Intentaban mantener una conversación ligera, hacer comentarios comunes, preguntar por su salud, pero era evidente que todos estaban atentos a cualquier señal que indicara hacia dónde iría esa reunión. Kimberly los recibió con educación, sin frialdad, pero también sin el calor excesivo de antes. Su postura era neutra, controlada, como alguien que ya no estaba dispuesta a ceder terreno. Y, mientras todos se sentaban a la mesa, se podía sentir con claridad que ese encuentro no sería como los anteriores. Había algo diferente, algo que estaba a punto de ser dicho de una forma que ninguno de ellos estaba realmente preparado para enfrentar. La conversación comenzó de forma lenta, casi incómoda, como si todos estuvieran esperando que alguien más tomara la iniciativa. Durante algunos minutos hablaron de cosas superficiales, de la recuperación, del clima, de asuntos que no llevaban a ningún lugar. Kimberly escuchaba, respondía lo necesario, pero no se desviaba de lo que realmente había preparado. En un momento específico, simplemente dejó de seguir ese ritmo y, con calma, apoyó ambas manos sobre la mesa. No levantó la voz, no hizo ningún gesto dramático. Solo empezó a hablar de forma directa. Recordó el día del hospital, la cirugía, los días internada. Y lo hizo sin exageraciones, sin acusaciones emocionales. Describió los hechos tal como ocurrieron. La ausencia, las llamadas no atendidas, el regreso sola a casa. Ese tipo de claridad incomodó más que cualquier discusión, porque no había espacio para negar lo que estaba siendo dicho. Después de eso, abrió el cuaderno negro y empezó a mencionar, uno por uno, los registros que había mantenido durante años. Fechas, valores, situaciones específicas, cada ayuda, cada préstamo, cada gasto que ella había cubierto sin reclamar nada a cambio. Mientras hablaba, los rostros alrededor de la mesa fueron cambiando poco a poco. La seguridad inicial dio lugar a incomodidad, luego a silencio. Algunos intentaron interrumpir, justificar, minimizar, pero Kimberly no se desvió. No levantó la voz en ningún momento. Solo continuó, con la misma precisión con la que siempre había organizado su vida. Y fue en ese punto cuando dejó de ser solo una conversación familiar incómoda y se convirtió en algo más serio, más estructurado, algo que ninguno de ellos había anticipado realmente. Fue entonces cuando el señor Miller, que hasta ese momento había permanecido en silencio, organizando algunos documentos sobre la mesa, intervino de forma precisa. Sin dramatismo, explicó la situación actual del patrimonio, detallando el valor actualizado de los terrenos y de los inmuebles, que durante años habían sido vistos por los hijos como algo secundario, casi irrelevante. Mencionó cifras, cambios urbanísticos, valorización de la zona y proyecciones futuras. A medida que hablaba, el ambiente cambió de forma evidente. Lo que antes era incomodidad se transformó en sorpresa, y luego en algo más difícil de disimular: interés. Kimberly observaba todo en silencio, notando cada reacción, cada mirada intercambiada, cada intento de procesar esa información que claramente no esperaban. No había satisfacción en su expresión, tampoco enojo, solo una especie de confirmación tranquila de algo que ya había entendido antes de sentarse en esa mesa. Las actitudes cambiaron casi de inmediato. Las mismas personas que días antes no habían
Tenido tiempo para atender una llamada, ahora intentaban hablar al mismo tiempo, hacer preguntas, mostrar preocupación, incluso ensayar un tono más cercano. Pero ese cambio, lejos de suavizar el momento, lo hacía aún más claro. Kimberly dejó que hablaran por algunos segundos, sin interrumpir, como si necesitara que ese contraste se hiciera evidente por sí solo. Luego, con la misma calma de antes, retomó la palabra. Explicó que ya había tomado decisiones concretas, el testamento sería modificado, las ayudas financieras serían suspendidas o revisadas, y cualquier relación futura dependería de algo que hasta ese momento había estado ausente: respeto real. No fue una amenaza, no fue un acto impulsivo. Fue una declaración estructurada, pensada, ejecutada en el momento exacto. Y cuando terminó de hablar, el silencio que quedó en la mesa fue diferente de cualquier otro que hubieran experimentado antes. Nadie respondió de inmediato. El silencio que se instaló después de esas palabras no era el mismo de antes, era más pesado, más difícil de sostener. Algunos intentaron reorganizar sus expresiones, como si buscaran una forma rápida de adaptarse a esa nueva realidad, pero ya no había margen para actuar como antes. Richard fue el primero en hablar, con un tono que intentaba recuperar cierta autoridad, pero que ya no se sostenía. Lucy intentó suavizar el ambiente con argumentos emocionales, recordando momentos del pasado, apelando a la idea de familia, pero sus palabras sonaban desalineadas con lo que acababa de ser expuesto. Mark evitaba el contacto visual, y Brian, que siempre había sido el más dependiente, parecía no saber cómo reaccionar sin el respaldo automático que había tenido toda su vida. Kimberly observó todo sin interrumpir, dejando que cada uno mostrara exactamente quién era en ese momento, sin filtros, sin construcciones. Cuando finalmente se levantó de la mesa, lo hizo con la ayuda del andador, pero sin ninguna señal de fragilidad en su postura. Caminó unos pasos, se detuvo y, sin elevar el tono, dejó claro que la reunión había terminado. No hubo gritos, no hubo discusiones prolongadas, no hubo escenas dramáticas como las que muchas veces ocurren en situaciones así. Solo una decisión firme, ejecutada hasta el final. Los hijos, uno por uno, empezaron a recoger sus cosas, todavía procesando lo que había pasado, sin conseguir revertir lo que ya estaba definido. Algunos intentaron decir algo más antes de salir, pero no encontraron espacio. Kimberly no los expulsó de forma agresiva, pero tampoco ofreció ninguna apertura para continuar aquella conversación en ese momento. Y cuando la puerta finalmente se cerró, la casa volvió al silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio distinto, más estable, como si algo finalmente hubiera sido colocado en su lugar. En los días que siguieron, la casa dejó de sentirse como un lugar de espera y pasó a ser un espacio de reorganización real. Kimberly adaptó su rutina a su recuperación, respetando los tiempos del cuerpo, pero sin perder el control de lo que había decidido. Con el apoyo puntual de profesionales y, en algunos momentos, de la propia Hannah, que mantuvo contacto después del alta, empezó a estructurar una nueva forma de vivir que ya no dependía de la presencia ni de la validación de sus hijos. Revisó contratos, reorganizó propiedades, tomó decisiones prácticas que antes habría pospuesto por no generar conflicto. Poco a poco, la vida empezó a adquirir otro ritmo, menos condicionado, más consciente. Y en ese proceso algo se volvió evidente. La soledad que antes parecía un miedo, ahora se transformaba en una especie de tranquilidad funcional, porque ya no estaba acompañada de expectativa. Con el paso de las semanas, Kimberly no solo recuperó parte de su movilidad, sino también una claridad que había estado diluida durante años. La creación de la fundación no surgió como un gesto impulsivo, sino como una consecuencia directa de lo que vivió. Decidió que ninguna persona en su situación debería atravesar un hospital sintiéndose abandonada teniendo familia. Organizó el proyecto con el mismo cuidado con el que siempre administró su vida, estableciendo criterios, estructura, apoyo legal y recursos concretos. Hannah se convirtió en una aliada importante en ese proceso, no como reemplazo de nada, sino como alguien que había demostrado presencia real cuando más importaba. Kimberly no volvió a ser la misma mujer que entró al hospital aquel día. No porque se haya vuelto más dura, sino porque dejó de aceptar dinámicas que antes consideraba normales y, sin necesidad de grandes declaraciones, reconstruyó su vida desde un lugar donde el respeto dejó de ser negociable.